El ambiente acogedor del café envolvió a Emily Parker como una manta cálida cuando entró. Era un marcado contraste con el aire fresco de otoño que había afuera. Sus dedos aferraron la correa de su bolso con fuerza mientras examinaba la habitación, buscándolo. Daniel, el hombre con el que había estado chateando en línea durante meses. Hoy era el día en que finalmente se conocerían en persona. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos recorrían el mar de mesas. Camisa azul, mesa en un rincón, susurró para sí misma, repitiendo su descripción como un mantra. Los nervios que habían estado acumulándose durante toda la mañana volvieron a brotar. ¿Y si no le gustaba? ¿Y si no era lo que ella había imaginado? Peor aún, ¿y si ella no era lo que él había imaginado? Allí lo vio, o al menos a alguien que coincidía con la descripción. Un hombre con una elegante camisa azul estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con la atención centrada en una tableta que tenía delante. Emily dudó, se alisó la falda y movió las piernas para avanzar. Respiró profundamente y se acercó. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Daniel». El hombre levantó la vista y sus ojos azules profundos se clavaron en los de ella. Sus rasgos eran marcados y su actitud era tranquila pero autoritaria. Por un momento Emily se quedó desconcertada. Era diferente a como se había imaginado a Daniel. Pero, de nuevo, los perfiles en línea no siempre reflejan la realidad. «No, no soy Daniel», dijo después de un momento, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Pero si quieres sentarte, eres bienvenida». Emily parpadeó, sus mejillas se sonrojaron por el calor. «Oh, Joel. Lo siento mucho, me he equivocado de mesa». Hizo ademán de alejarse, pero su voz la detuvo. «Espera, ¿por qué no me acompañas un momento? A menos, por supuesto, que tengas prisa por encontrar al verdadero Daniel». Había algo en su tono divertido, curioso, que la hizo detenerse. Avergonzada pero demasiado nerviosa para discutir, asintió y se sentó frente a él. «Realmente no debería», dijo mientras sus manos se retorcían nerviosamente en su regazo. «Se supone que debo encontrarme con alguien. Y sin embargo, aquí estás», dijo levantando la ceja en tono juguetón. «No te entretendré mucho tiempo. No todos los días un extraño se sienta en mi mesa». Emily no pudo evitar sonreír ante su despreocupación. «Supongo que eso hace que los dos estemos pasando días inusuales». El hombre dejó la tableta a un lado y le dedicó toda su atención. «¿Y qué te trae por aquí? Además de confundirme con otra persona, por supuesto». «Es...». Emily dudó sin saber cuánto compartir con una desconocida. «Solo una reunión, alguien con quien he estado hablando por internet». «A la infame reunión por internet», dijo con la voz teñida de humor. «Una iniciativa valiente». «¿Cuánto tiempo lleváis hablando?» 3 meses, respondió ella. «Es la primera vez que nos vemos en persona». «Eso explica los nervios», dijo él con la mirada firme pero amable. «Y la mesa equivocada». Emily rió suavemente, la tensión en sus hombros se alivió. «No es exactamente como imaginé que iban a suceder las cosas». Se reclinó en su silla y la observó por un momento. La vida rara vez sucede como uno lo planea. A veces lo inesperado conduce a cosas mejores. Sus palabras permanecieron en su mente mientras se desarrollaba la conversación. No podía entender por qué, pero había una calidez en su presencia que le resultaba extrañamente familiar. Hablaban de todo y de nada. Sus libros favoritos, sus pensamientos sobre viajes, las pequeñas peculiaridades de la cultura de los cafés. El tiempo pareció escaparse y por un momento se olvidó por completo de Daniel. No fue hasta que su teléfono vibró sobre la mesa que volvió a la realidad. Miró la pantalla y se le hundió el corazón. Un mensaje de texto de Daniel decía: «Estoy aquí. Camisa azul, esquina trasera». «¿Dónde estás?». Se le retorció el estómago de culpa. Estaba tan absorta en esa conversación inesperada que se había olvidado por completo de él. «Lo siento mucho», dijo de repente poniéndose de pie. «No quise quitarte tanto tiempo. De verdad que tengo que irme». El hombre también se puso de pie, con expresión indescifrable. «No hace falta que te disculpes, disfruté del desvío». «Gracias», dijo ella con voz sincera, por, bueno, todo.
Tal vez nos crucemos de nuevo, dijo él con un dejo de algo que ella no pudo identificar en su tono. Él le extendió la mano y ella la estrechó, notando la calidez de su agarre antes de retirarse rápidamente. Emily cruzó apresuradamente el café, con las mejillas ardiendo mientras se acercaba a la mesa correcta. Allí estaba, Daniel, como lo había esperado. Él la saludó con una cálida sonrisa y ella se disculpó profusamente por llegar tarde. Pero mientras se ponían a conversar, sus pensamientos volvían una y otra vez al hombre que había dejado atrás. Cuando miró hacia su mesa, estaba vacía. Solo quedaba una taza de café a medio terminar, la huella de su presencia ya se estaba desvaneciendo. Emily aún no se da cuenta de que el extraño que acaba de conocer pronto se convertirá en una figura fundamental en su vida y su carrera. Lo que está por venir lo cambiará todo. Emily se ajustó nerviosamente la correa del bolso cuando entró en las modernas y luminosas oficinas de Crestwell Industries el lunes por la mañana. Los acontecimientos del fin de semana todavía se reproducían en su mente, dejándola inquieta y distraída. No podía dejar de pensar en el hombre que había conocido por casualidad en el café. Había algo en él, sus ojos penetrantes pero amables, su actitud segura pero accesible, que permaneció en sus pensamientos mucho más tiempo del que quería admitir. Pero ahora no era el momento de detenerse. Emily había comenzado su nuevo trabajo hacía apenas una semana y su prioridad era demostrar su valía. Tuvo suerte de haber conseguido ese puesto. La competencia había sido intensa y ella era consciente de lo codiciados que eran incluso los puestos de nivel inicial en Crestwell. Era su primer paso hacia un futuro mejor, lejos de los problemas económicos que habían marcado la mayor parte de su vida. Mientras se dirigía a su escritorio, Emily miró a su alrededor y se maravilló ante el enorme tamaño y la sofisticación de la oficina. Todo en Crestwell denotaba éxito, desde las estaciones de trabajo de última generación hasta las vistas panorámicas de la ciudad a través de los ventanales. Era muy distinto del pequeño apartamento compartido al que regresaba cada noche. «Buenos días, Emily», gritó una voz alegre. Era Sophie, su vecina de escritorio y lo más parecido a una amiga que había hecho hasta el momento. Sophie llevaba 2 años en la empresa y había acogido a Emily bajo su protección desde el primer día. «Buenos días, Sophie», respondió Emily, forzando una sonrisa. «¿Estás bien?», preguntó Sophie, inclinando la cabeza. «Pareces un poco preocupada». Emily dudó. ¿Debería mencionar al extraño del café? No, eso sonaría ridículo. En cambio, sacudió la cabeza, un poco nerviosa. Supongo que todavía me estoy adaptando. Sophie asintió con la cabeza, con conocimiento de causa. Lo entiendo. Al principio este lugar puede resultar intimidante, pero no te preocupes, encontrarás tu ritmo. Solo recuerda, lo más importante aquí es estar al tanto de tus tareas y dar una buena impresión. Los ejecutivos se dan cuenta de todo. El estómago de Emily se agitó ante la mención de los ejecutivos. ¿Has conocido a alguno de ellos? Sophie se rió entre dientes. No directamente, no. Bueno, salvo por algún correo electrónico ocasional del señor Hayes. Él es el gran jefe, ya sabes. A Emily apenas le llamó la atención el nombre. ¿El señor Hayes? Sophie arqueó una ceja. Alexander Hayes, el director ejecutivo, el hombre cuyo rostro aparece en la mitad de las revistas del sector. Emily parpadeó al recordar el nombre del manual del empleado. No le había prestado mucha atención más allá de su título. Los directores ejecutivos estaban tan alejados de su realidad cotidiana que parecían casi ficticios. Claro, claro. No te preocupes, no es probable que lo veas a menos que hagas algo extraordinario o catastrófico, dijo Sophie con una sonrisa. Ahora pongámonos a trabajar antes de que Harris empiece a respirar en nuestras nucas. Harris, el jefe de su departamento, era conocido por sus estándares exigentes y su mal carácter. Emily pasó las siguientes horas sumergida en hojas de cálculo y correos electrónicos, decidida a cumplir con sus tareas. Cuando llegó la hora del almuerzo se sintió más a gusto, la familiaridad de las rutinas se apoderó de ella como una manta de confort. Aún así, el recuerdo del encuentro en el café se negaba a desvanecerse. Se encontró mirando de reojo la esquina de la oficina, donde un grupo de ejecutivos se había reunido para una breve reunión. Uno de ellos, un hombre alto con traje a medida, le llamó la atención, su presencia irradiaba la misma confianza tranquila que el extraño del café.
Pero no podía ser él, ¿verdad? Emily se quitó de la cabeza ese pensamiento y volvió a su trabajo. Estaba allí para concentrarse, no para perseguir ensoñaciones. 2 días después, Emily fue convocada a una reunión de último momento. El correo electrónico había sido breve. Únase a nosotros en la sala de conferencias B a las 10:30. Traiga las actualizaciones de su proyecto actual. No era inusual, pero la falta de detalles la inquietó. Sophie notó que estaba inquieta y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Relájate, dijo Sophie. Probablemente sea Harris que quiere saber cómo está. Lo has estado haciendo muy bien. No tendrá nada de qué quejarse. Emily asintió, aunque sus nervios se negaban a calmarse. Llegó a la sala de conferencias unos minutos antes, agarrando con fuerza su cuaderno. Para su sorpresa, la sala no estaba vacía. 2 altos directivos ya estaban sentados, junto con un hombre que le daba la espalda. Estaba de pie junto a la ventana, su alta silueta se recortaba contra el paisaje urbano. Buenos días, dijo Emily en voz baja, tomando asiento. El hombre que estaba junto a la ventana se dio vuelta al oír su voz y Emily se quedó sin aliento. Era él, el hombre del café. Por un momento el mundo pareció inclinarse sobre su eje. Ella lo miró fijamente con la mente acelerada. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Y por qué estaba en esta reunión? Antes de que pudiera procesar nada, uno de los gerentes habló. Emily, este es el señor Hayes. Las palabras la golpearon como un tren de carga. ¿El señor Hayes? Se le revolvió el estómago al darse cuenta de que no se trataba de un extraño encantador. Era Alexander Hayes, el director ejecutivo de Crestwell Industries, el hombre que tenía toda su carrera en sus manos. La expresión de Alexander permaneció indescifrable, pero en sus ojos se percibió un destello de reconocimiento. Le tendió la mano. Su voz era tranquila y profesional. Emily, es un placer conocerte formalmente. Se le secó la boca mientras le estrechaba la mano, esforzándose por mantener la compostura. Señor Hayes, yo no me había dado cuenta de que soy el mismo hombre que confundió con otra persona en el café, dijo con un dejo de diversión en su tono. A Emily le ardían las mejillas. No podía creer lo que estaba pasando. Lo siento mucho por eso. No tenía ni idea. No hay necesidad de disculparse, interrumpió Alexander con suavidad. Fue una reunión memorable. Ahora centrémonos en el tema en cuestión. El resto de la reunión transcurrió como un borrón. Emily hizo lo posible por presentar sus novedades, pero su mente era un torbellino de emociones. Cada vez que miraba a Alexander, sentía una mezcla de vergüenza, asombro y algo que no podía definir con exactitud. Estaba tranquilo, confiado y en completo control de la situación, como si su encuentro en el café no hubiera sido más que una curiosidad pasajera. Pero para Emily, había sido más. Y ahora, sabiendo quién era en realidad, el recuerdo de ese día se sentía aún más surrealista. Después de la reunión, Emily regresó a su escritorio, todavía conmocionada. Sophie notó su rostro pálido y se inclinó hacia ella. Oye, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Estoy bien, mintió Emily con voz temblorosa. Fue una reunión intensa. Bienvenida a Crestwell, dijo Sophie riéndose. Te acostumbrarás. Pero Emily no estaba segura de que así fuera. ¿Cómo podía hacerlo? Cuando el hombre con el que había compartido un momento de despreocupación no era solo un extraño, sino su jefe. ¿Y por qué sentía tanta atracción hacia él, a pesar de saber lo imposible que era? El resto de la semana transcurrió en una neblina de trabajo y autorreflexión. Emily se entregó a sus tareas con la esperanza de distraerse del enredo de emociones que la embargaban en su interior. Pero cada vez que veía a Alexander en la oficina o incluso pensaba en él, su corazón daba un vuelco. Y entonces el viernes por la tarde, recibió un correo electrónico inesperado en su bandeja de entrada. De Alexander Hayes. Asunto, continuación, Emily. Me gustaría continuar con nuestra conversación de principios de esta semana. Nos vemos en mi oficina a las 4. Saludos cordiales, Alexander Hayes. Emily miró el correo electrónico con el pulso acelerado. ¿Qué podría querer él? ¿Había hecho algo malo? ¿O se trataba del incidente del café?
Las posibilidades se arremolinaban en su mente, cada una más estresante que la anterior. Cuando llegó Foucault, Emily sintió que se encaminaba hacia su perdición. Llamó suavemente a la puerta de la oficina de Alexander, con el corazón palpitando con fuerza en su pecho. Adelante, dijo con voz firme. Entró con las palmas de las manos húmedas. Alexander levantó la vista de su escritorio con expresión tranquila pero indescifrable. Le hizo un gesto para que se sentara y ella obedeció, sintiéndose como una niña que espera una reprimenda. Quería hablar contigo sobre tu trabajo, empezó con tono mesurado. Ha demostrado ser muy prometedor en el poco tiempo que lleva aquí y creo que tiene potencial. Emily parpadeó, sorprendida. Gracias, señor Hayes, eso significa mucho. Hay algo más, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Nuestro encuentro en el café, ¿crees en las coincidencias, Emily? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicancias. Emily se quedó sin aliento cuando lo miró a los ojos, sus pensamientos se descontrolaron. Emily se pregunta cuál es la naturaleza de su conexión con Alexander, sin saber cuáles son las intenciones más profundas que se esconden detrás de sus palabras. ¿Qué es lo que realmente quiere de ella y cómo afectará esta nueva tensión a su vida? Llegó el fin de semana, pero Emily no podía relajarse. La conversación con Alexander Hayes, o el señor Hayes, mientras se recordaba a sí misma que debía pensar en él, se reproducía en su mente como una banda sonora en bucle. Sus palabras se quedaron en el aire, especialmente la pregunta que había hecho. ¿Crees en las coincidencias, Emily? ¿Qué había querido decir con eso? Emily había repetido su conversación en la oficina innumerables veces, buscando pistas. Aunque él había mantenido una actitud profesional, había un trasfondo de algo más, un interés o curiosidad que ella no podía identificar. Desesperada por tener claridad, Emily decidió dedicarse por completo a su trabajo. Si pudiera concentrarse en sobresalir en su trabajo, tal vez dejaría de pensar en él por completo. Pero cuando llegó la mañana del lunes, el universo tenía otros planes. Emily estaba organizando archivos en el espacio de trabajo compartido cuando Sophie irrumpió, su emoción era palpable. ¿Adivina qué? Nos van a reasignar. Temporalmente. Gran proyecto, me dijo Harris esta mañana. ¿Reasignado?, preguntó Emily, con un nudo en el estómago. ¿A dónde? Al piso ejecutivo, dijo Sophie, sonriendo aún más. ¿Puedes creerlo? Trabajaremos directamente con el equipo de liderazgo durante las próximas 2 semanas. Es una situación que requiere la participación de todos, algo relacionado con un importante acuerdo con un cliente. A Emily se le cayó el alma a los pies. El piso ejecutivo significaba estar cerca de Alexander y aunque se había prometido a sí misma que podría soportarlo, la idea de estar cerca de él más a menudo la dejaba sintiéndose desorientada. Forzó una sonrisa por el bien de Sophie. Es emocionante. Es un cambio de carrera, dijo Sophie, sin darse cuenta de la aprensión de Emily. Esta es nuestra oportunidad de mostrarles de lo que somos capaces. ¿Estás nerviosa, no? Un poco, admitió Emily. Sophie le dio un codazo para animarla. Estarás genial. Recuerde que la confianza es clave. El piso ejecutivo era tal como Emily había imaginado, elegante, moderno y sumamente refinado. Se sentía como si hubiera entrado en otro mundo, uno en el que cada detalle estaba meticulosamente diseñado para transmitir poder y éxito. Mientras Emily y Sophie se instalaban en sus puestos de trabajo temporales, ella intentaba concentrarse en las tareas que tenía entre manos, pero cada vez que el nombre de Alexander aparecía en un correo electrónico o documento, su pulso se aceleraba. Al tercer día, Emily estaba empezando a encontrar su ritmo. Se ocupaba de la investigación, compilaba informes y revisaba presentaciones con una diligencia que incluso impresionó a Sophie. En general, se las arreglaba para evitar las interacciones directas con Alexander, aunque de vez en cuando lo veía moverse por la oficina con su característica calma y autoridad. Ese respiro no duró mucho. El miércoles por la tarde, llamaron a Emily para una sesión de última hora para pensar ideas. Para su consternación, Alexander dirigía la reunión. Entró en la sala de juntas tratando de transmitir la confianza que Sophie le había aconsejado, pero en el momento en que sus ojos se cruzaron con los de ella, su determinación flaqueó. Emily, dijo asintiendo en señal de reconocimiento, toma asiento. Necesitaremos tu opinión al respecto.
La reunión fue intensa, con ideas que iban y venían mientras el equipo trabajaba para finalizar una propuesta para un cliente importante. Emily hizo todo lo posible por contribuir, aportando ideas siempre que podía. Para su sorpresa, Alexander parecía particularmente interesado en su perspectiva, le hacía preguntas directas y la alentaba a que explicara más. Al final de la sesión, sus nervios se habían transformado en una extraña mezcla de orgullo y euforia. No podía negar que trabajar con él, a pesar de la complejidad de su dinámica, era emocionante de una manera que no había previsto. Mientras el equipo salía de la sala, Alexander la detuvo. Emily, una palabra. Su corazón se aceleró cuando se volvió para mirarlo. Sí, señor Hayes. Hizo un gesto hacia la ventana, donde se extendía el horizonte de la ciudad bajo la luz del crepúsculo. Te comportaste bien allí. Tus contribuciones fueron reveladoras. Gracias, dijo con su voz apenas por encima de un susurro. La observó durante un momento como si sopesara cuidadosamente sus próximas palabras. Lo que dije antes sobre las coincidencias, lo decía en serio. Emily se quedó sin aliento. No estoy seguro de entender. La vida tiene una manera de poner a la gente en tu camino en el momento adecuado, dijo, su tono más suave de lo que ella esperaba. A veces depende de nosotros reconocer la oportunidad. Antes de que ella pudiera responder, él se volvió hacia la mesa, señalando el final de la conversación. Emily se alejó con sus pensamientos convertidos en un torbellino de preguntas y posibilidades. ¿A qué oportunidad se refería? ¿Y por qué parecía que estaba hablando de algo más que solo trabajo? La semana siguiente trajo nuevas complicaciones. A Emily y Sophie se les asignó la tarea de gestionar la logística de un evento próximo, una cena de alto perfil para ejecutivos y clientes. La tarea era abrumadora, requería coordinación con proveedores, una planificación meticulosa y muchas horas. Emily se entregó al trabajo agradecida por la distracción. Pero a medida que se acercaba el evento, sus interacciones con Alexander se hicieron más frecuentes. Él estaba profundamente involucrado en la planificación, revisando cada detalle y haciendo ajustes con precisión. Aunque sus intercambios se mantuvieron profesionales, había una tensión tácita que ninguno de los dos parecía capaz de ignorar. La noche del evento, Emily estaba llena de adrenalina. Había pasado todo el día asegurándose de que todo fuera perfecto, desde la disposición de los asientos hasta la iluminación. A medida que los invitados comenzaron a llegar, ella observó desde un costado, aliviada de que todo estuviera saliendo bien. Ese alivio duró poco. Emily, siseó Sophie, apareciendo a su lado. Tenemos un problema. ¿Qué pasa?, preguntó Emily, con el pulso acelerado. Uno de los invitados VIP tuvo una cancelación de último momento. Necesitamos llenar el asiento y el señor Hayes quiere que alguien del equipo lo sustituya. A Emily se le cayó el estómago. ¿Te refieres a mí? Sophie asintió. Preguntó específicamente por ti. Emily sintió una oleada de pánico. No estaba vestida para la ocasión. Su atuendo era profesional, pero no se acercaba ni por asomo al nivel de elegancia requerido para un evento de esa índole. Más que eso, la idea de sentarse en la misma mesa que Alexander y sus invitados de alto rango era aterradora. Estarás bien, dijo Sophie, dándole un empujoncito alentador. Simplemente sé tú misma. Antes de que Emily pudiera protestar, la llevaron al comedor. La mesa era una imagen de sofisticación, adornada con copas de cristal y centros de mesa con flores. Ella ocupó el asiento vacío con las manos ligeramente temblorosas mientras las colocaba sobre su regazo. Alexander estaba sentado frente a ella, con una mirada tranquila y firme. La saludó con un pequeño gesto de la cabeza, con una expresión indescifrable. A medida que avanzaba la cena, Emily se vio envuelta en la conversación, para su gran sorpresa. Los invitados fueron cálidos y simpáticos, y Alexander le hacía preguntas de vez en cuando, animándola a compartir sus pensamientos. Cuando se sirvió el postre, Emily se sintió más a gusto, aunque la tensión subyacente entre ella y Alexander permaneció. Cuando terminó la cena, Emily se disculpó pues necesitaba un momento para ordenar sus pensamientos. Salió al balcón y el aire fresco de la noche fue un alivio bienvenido de la intensidad de la noche. Se apoyó en la barandilla y contempló las luces de la ciudad. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo una voz familiar detrás de ella.
Se dio vuelta y vio a Alexander, que se acercaba con las manos en los bolsillos. Se detuvo a unos metros de distancia, su presencia la tranquilizaba y la inquietaba al mismo tiempo. ¿Estás disfrutando de la velada?, preguntó. Ha sido una experiencia, dijo con sinceridad. Gracias por incluirme, asintió, su mirada buscó la de ella. Te comportaste bien esta noche, Emily, pero sospecho que hay algo en tu mente. Ella dudó sin saber cómo responder. Finalmente dijo, es todo esto, trabajar aquí, conocerte. Es más de lo que jamás imaginé. Alexander se acercó un paso más y su expresión se suavizó. A veces la vida nos sorprende de maneras que no esperamos. Tu lugar está aquí, Emily. No lo dudes. Se quedó sin aliento ante la intensidad de sus ojos. Por un momento sintió que el resto del mundo se había derrumbado, dejándolos solo a ellos dos de pie en ese balcón. Pero el hechizo se rompió cuando apareció Sophie, su voz rompiendo el silencio. Emily, ahí estás. Te necesitamos dentro. Emily se volvió hacia Alexander con las mejillas sonrojadas. Disculpe, dijo rápidamente antes de irse a toda prisa. Más tarde esa noche, mientras estaba acostada en la cama, Emily no podía dejar de reproducir la noche en su mente. La forma en que Alexander la había mirado, las cosas que había dicho, todo parecía un rompecabezas que ella no podía armar. Pero una cosa estaba clara, lo que fuera que estuviera sucediendo entre ellos, estaba lejos de terminar. Y en el fondo ella no estaba segura de querer que así fuera. La tensión entre Emily y Alexander es innegable, pero su creciente conexión está plagada de complicaciones. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Alexander para explorar lo que está sucediendo entre ellos y que arriesgará Emily a cambio? Los días posteriores a la cena pasaron como un borrón para Emily. Aunque volvió a sus tareas habituales, el recuerdo de esa velada permaneció vívido y absorbente. La mirada de Alexander en el balcón había sido más que profesional, era personal, cargada de significados que ella no podía descifrar pero que no podía olvidar. Emily trató de dejar de lado el momento, pensando que había malinterpretado la situación. Alexander Hayes era su jefe, el director ejecutivo de una de las empresas más prestigiosas de la ciudad, no había lugar para nada más que una relación profesional. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, los pensamientos sobre él acudían a su mente en los momentos más inesperados. Repasaba sus conversaciones, sus miradas sutiles, su tranquila confianza y la forma en que parecía ver algo en ella que incluso a ella le costaba reconocer. Ese viernes, Emily recibió un correo electrónico de la oficina ejecutiva. Era una convocatoria para una reunión que debía celebrarse el lunes por la mañana en la oficina de Alexander Hayes, a las 9 en punto. Se le encogió el corazón al mirar la pantalla. ¿Qué podría querer él? ¿Había cruzado una línea sin darse cuenta? ¿Era este el final de su incipiente carrera en Crestwell? Sophie notó su angustia y se inclinó hacia ella. ¿A qué viene esa mirada? Me han llamado, dijo Emily, con voz apenas por encima de un susurro, a la oficina del señor Hayes. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. Oh vaya, ¿eso es muy bueno o muy malo? ¿Qué hiciste? Nada, al menos no creo que lo haya hecho. La voz de Emily vaciló. ¿Y si metí la pata en algo? ¿Y si dije algo incorrecto en la cena? Sophie le apretó el brazo para tranquilizarla. Relájate. Si hubieras hecho algo terrible, Harris ya te habría estado buscando. Simplemente entra, sé profesional y mantén la calma. Es más fácil decirlo que hacerlo, pensó Emily. El fin de semana fue una tormenta de ansiedad y dudas sin poder dormir. Cuando llegó la mañana del lunes, estaba hecha un manojo de nervios. Emily entró en la oficina de Alexander a las 9 de la mañana. El espacio era tan imponente como el propio hombre, espacioso, minimalista, con ventanales que bañaban la habitación con luz natural. Alexander estaba de pie cerca de las ventanas de espaldas a ella, con las manos metidas casualmente en los bolsillos. Se dio la vuelta cuando ella entró con una mirada firme e indescifrable. Buenos días, Emily, dijo haciéndole un gesto para que se sentara en la silla frente a su escritorio. Buenos días, señor Hayes, respondió ella, con una voz más firme de lo que esperaba. Se sentó frente a ella, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Por un momento no dijo nada, simplemente la observó con una intensidad que le revolvió el estómago.
Quería agradecerle nuevamente por su trabajo en el evento, comenzó. Fue un éxito y sus contribuciones no pasaron desapercibidas. Emily exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias. Me alegro de que todo haya ido bien. Asintió, pero no apartó la mirada. Hay algo más que me gustaría comentar, algo más personal. Su corazón empezó a latir con fuerza. Personal. ¿Qué podría querer decir? Valoro el profesionalismo por encima de todo, continuó Alexander, su tono mesurado, pero también creo en reconocer el lado humano de lo que hacemos. Emily. Nuestro encuentro en el café no fue solo una coincidencia, al menos no en la forma en que se desarrolló. Emily lo miró fijamente con la mente dándole vueltas. ¿Estaba pasando esto? ¿Estaba él reconociendo la misma conexión que ella había sentido? No sé qué decir, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. No tienes que decir nada, dijo él inclinándose ligeramente hacia adelante, pero quiero ser claro, sea lo que sea esto, esta conexión, no permitiré que comprometa tu posición aquí. Tu trabajo es lo que te trajo a Crestwell y es lo que te mantendrá aquí. Ella asintió, sus emociones eran un remolino confuso de alivio e incredulidad. Se lo agradezco, señor Hayes. Alexander corrigió con suavidad, al menos en este contexto. Emily dudó, sin saber cómo responder. Los límites entre ellos se sentían borrosos, frágiles, pero innegables. Finalmente dijo Alexander, no sé qué pensar de esto. Eres mi jefe. Esto no es normal. No, no lo es, estuvo de acuerdo, pero a veces las cosas más extraordinarias surgen de lo inesperado. La sala quedó sumida en un silencio cargado de tensión, y el peso de sus palabras se apoderó de ellos. Finalmente Alexander se reclinó y su expresión se suavizó. Tómate tu tiempo, Emily. No espero una respuesta hoy. Solo quería que supieras cuál es mi situación. Los días que siguieron fueron emocionantes y abrumadores a la vez. Emily no podía dejar de pensar en las palabras de Alexander, en su franqueza y en las posibilidades que insinuaban, pero tampoco podía ignorar los riesgos. ¿Qué pensaría Sophie? ¿Qué pensaría el resto de la empresa si se enteraban? ¿Y cómo podía confiar en sus propios sentimientos en una dinámica tan desequilibrada? Se entregó de lleno a su trabajo esperando encontrar claridad, pero la tensión entre ellos solo crecía. Cada interacción pasajera, cada mirada furtiva parecía acentuar el entendimiento tácito entre ellos. Todo llegó a su punto álgido una tarde lluviosa en la que Emily se quedó hasta tarde para terminar un proyecto. La oficina estaba en silencio, el zumbido de las luces fluorescentes era el único sonido mientras trabajaba. Se sobresaltó cuando un golpe en el marco de la puerta rompió el silencio. Al darse vuelta, vio a Alexander de pie, con la chaqueta del traje colgando de un brazo. «¿Sigues aquí?», dijo entrando en la habitación. «Quería terminar este informe», respondió ella, repentinamente consciente de lo solos que estaban. Se acercó y dejó su chaqueta en una silla cercana. «Eres dedicado». «Lo admiro». «Gracias», dijo en un tono más bajo del que pretendía. Por un momento ninguno de los dos habló. El sonido de la lluvia contra las ventanas llenó el espacio. Mientras Alexander la miraba, su expresión era despreocupada. «Emily», dijo suavemente, su voz tenía un peso que ella no podía ignorar. «He pasado mi carrera tomando decisiones basadas en la lógica y la estrategia, pero esto, sea lo que hay entre nosotros, es diferente y no quiero ignorarlo». Se le cortó la respiración. Buscó en su rostro respuestas, consuelo, algo que pudiera darle sentido a lo que ella sentía. «Yo tampoco», admitió, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensarlo dos veces. Los labios de Alexander se curvaron en una leve sonrisa y dio un paso más cerca. El aire entre ellos crepitaba con una emoción no expresada y por primera vez, Emily sintió que se deshacía de las dudas y los miedos que la habían retenido. Pase lo que pase a continuación, decidió que lo afrontaría de frente. Su relación no estuvo exenta de desafíos. Fueron cuidadosos, cautelosos, conscientes de lo que estaba en juego. Alexander insistió en establecer límites para proteger la posición de Emily, y Emily trabajó más duro que nunca para demostrar que sus logros eran suyos. Su conexión se profundizó en privado, se basó en momentos compartidos de vulnerabilidad y confianza, pero no todos eran ajenos a los cambios. Sophie, siempre perceptiva,
tomó a Emily a un lado una tarde. ¿Hay algo que no me estás contando? Emily se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Sophie levantó una ceja. Has estado diferente últimamente, más feliz tal vez, y pareces estar más cómoda con el señor Hayes que el resto de nosotras. Suéltalo. Emily dudó, dividida entre la honestidad y la discreción. Finalmente dijo: Sophie, no puedo. No puedo decir nada ahora, pero te lo prometo. Cuando sea el momento adecuado, te lo diré. Sophie la observó por un momento antes de asentir. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Este lugar puede convertirse en un acuario de tiburones si no estás preparada. Lo haré, prometió Emily, agradecida por la comprensión de Sophie. Pasaron los meses y el trabajo duro de Emily siguió ganándose el reconocimiento. La ascendieron a un puesto con más responsabilidades y, aunque circularon algunos rumores sobre favoritismo, sus resultados hablaron por sí solos. Ella y Alexander manejaron su relación con cuidado, conscientes del delicado equilibrio entre lo personal y lo profesional. Una tarde, mientras caminaban de la mano por las calles tranquilas después de una cena tardía, Alexander se detuvo de repente y se volvió hacia ella. ¿Qué pasa?, preguntó Emily, con el corazón dando un vuelco. He estado pensando, dijo con un tono serio pero cálido, en nosotros en el futuro. Ella inclinó la cabeza, la curiosidad y la esperanza se mezclaban en su pecho. Y quiero construir ese futuro contigo, dijo simplemente, cueste lo que cueste. Las lágrimas escocieron en los ojos de Emily mientras sonreía. Yo también quiero eso. La lluvia empezó a caer suavemente y, mientras estaban allí, bajo las farolas, Alexander la abrazó y selló sus promesas con un beso que parecía el comienzo de una eternidad.